Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos con la última parte de la clase del día de hoy. La clase, o sea, el desafío final que tenemos como reto para la clase de hoy se llama el desafío FizzBuzz, ¿ya? Y les explico un poco primero en contexto de dónde sale la idea, ¿ya? FizzBuzz es un juego en realidad de niños pequeños, cuando están aprendiendo recién a dividir, están aprendiendo el tema de múltiplos, de divisores y todo eso. Es un juego que se les hace jugar a los pequeños, que se llama FizzBuzz, en el cual cada múltiplo de 3 se dice Fizz, cada múltiplo de 5 se dice Buzz, y cada múltiplo de 3 y de 5 se dice FizzBuzz, ¿ya? Por ejemplo, el primer niño dice 1, el segundo dice 2, y el tercero, en vez de decir 3, como 3 es un múltiplo de 3, dice Fizz. Entonces el cuarto niño dice 4, el 5, como 5 es un múltiplo de 5, dice Buzz. Y de ahí el siguiente, como 6 es un múltiplo de 3, dice Fizz de nuevo. 7, 8, 9 es un múltiplo de 3, así que dice Fizz. 10 es un múltiplo de 5, así que dice Buzz. 11, 12 es un múltiplo de 3, así que dice Fizz. 13 no es ni de 3 ni de 5, 14. Y el 15, que es múltiplo de 3 y de 5, o sea que es divisible entre 3 y entre 5, el niño tiene que decir FizzBuzz. ¿Ya? Entonces, este es el juego y esto es lo que ustedes tienen que programar. O sea, tienen que programar este juego de manera automática, ¿ya? Entonces, es un ejercicio difícil, es un reto difícil, los va a hacer pensar bastante, pero no se rindan, inténtenlo. Igual yo voy a explicarles cómo hacer, pero quiero que lo intenten. Entonces, la idea es que de manera automática aparezca en la consola del programa todo el programa FizzBuzz, ¿ya? Desde el 1 hasta el 100, o sea, con todos los números del 1 hasta el 100, pero como les decía, en vez de los divisibles por 3 aparezca Fizz, en vez de los divisibles por 5 diga Buzz, y si el número es divisible por 3 y 5 aparezca FizzBuzz, ¿ya? Por ejemplo, el 15. Entonces, en la consola de Python debe verse así, miren, 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz y así, ¿ya? No tiene, esto es lo que tiene que aparecer en su consola, pero obviamente hasta el 100. Ya aquí yo solo les he puesto en el screenshot hasta el 15, pero ustedes tienen que colocarlo hasta o sea, tiene que aparecer de manera automática hasta el 100, ¿ya? Como pistas, podrían ser útiles las secuencias de control if, else, ¿ya? Y suban aquí el screenshot de su código de las líneas y obviamente no van a poner un screen, o sea, un montón de screens hasta el 100, sino pueden poner solo un par de screens del primero y el último, algo así, para que se note que lo han hecho bien. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que hay que hacer, piénsenlo bien, tienen que utilizar bucles for in y tienen que utilizar, como les decía aquí, probablemente el if else, vean ustedes si es que lo necesitan y resuelvanlo. Muy bien, pausen aquí el video y intenten resolverlos. Es que no les sale, regresen y yo voy a explicar cómo hacerlo. Muy bien, entonces espero les haya salido. Es un desafío un poco difícil, los hace pensar bastante, pero sí se puede. Vamos ahora, les voy a explicar cómo se hace, ¿ya? Entonces, lo primero es que yo voy a utilizar un ciclo, ¿ya? Para que vaya los números desde el 1 hasta el 100. Entonces, pongo aquí for número in range del 1 al 101. ¿Por qué el 101? Porque recuerden que si yo coloco aquí 101, va a ser hasta el 100, o sea, uno menos, al 101 no lo voy a incluir, ¿ya? Ahora, recuerden que hemos visto en clases anteriores que utilizando este símbolo de porcentaje, que es el módulo, ¿ya? Yo obtengo el residuo y cuando uno utiliza el módulo con un número y el residuo es 0, significa que ese número sí es divisible. Entonces, mi código es este, for número in range del 1 al 101 y empiezo, ya, indentado. Recuerden la indentación, 4 espacios o un tab. Dice, if número es divisible entre 3 y ese número es divisible entre 5, entonces imprime FizzBuzz, ¿ya? Y ustedes dirán, Juancho, pero ¿por qué no has puesto primero solo divisible entre 3, después divisible entre 5 y después divisible entre 15? ¿Por qué estás empezando por divisible entre 3 y 5, como el 15, o como el 30, o como el 45, como el 60? Porque si yo coloco los de aquí, recuerden que primero el número, o sea, primero la secuencia de control if, el if, else, revisa todo lo que hay en el if. Si es que esto sí se cumple, ignora todo lo demás y termina, ¿ya?
Pero si esto no se cumple, recién pasa a verificar el elif. Si este no se cumple, pasa a verificar este. Entonces, si yo colocara primero el del 3, solamente el del 3, y número divisible entre 3 es igual a 0, imprime fis, ¿ya? Entonces, el 15 se lo saltaría. Y en vez de y en 15, en vez de decirme fisbas, diría solamente fis, ¿ya? Entonces, por eso que hay que empezar con el que es divisible entre 3 y 5, ¿ya? Fisbas. Si no es divisible entre 3 y 5, revisamos. ¿Es divisible entre 3? Si sí, imprime fis. Luego de eso decimos, si el número es divisible entre 5, imprime bus. Si no, simplemente, si no es divisible entre 3 y 5, ni 3 ni 5, es un número normal como el 2 o el 4, el 7, simplemente imprime el número. Entonces, este sería el código para el desafío FISBAS y corriéndolo nos damos cuenta que sale así tal cual. 1, 2, FIS, 4, BAS, 5, 7, 8, el 15 FISBAS, en el 30 también dice FISBAS, en el 45 también dice FISBAS, todos los divisibles entre solamente el 5 dice BAS y todos los divisibles entre 3 dice solamente FIS y los divisibles entre ambos dice FISBAS. Entonces, aquí está. Ese sería entonces, muchachos, el código para el desafío de la clase de hoy. Espero los haya hecho pensar mucho, que es la idea. Recuerden que programación, el propósito es pensar, resolver problemas de manera lógica. ¿Sí? Muy bien, muchachos, muchas gracias. Entonces, eso sería todo por hoy. Póngale ganas a lo que se viene, que en realidad mientras más de Python aprendamos, después cuando hagamos cosas más complejas, les va a ser más fácil. Muy bien, muchas gracias.